El cisma fue... Porque lo decía y me quedó como... Sí, el cisma fue entre... En el año 44 teníamos personería... En el año 44 teníamos personería jurídica, ¿no? Y en realidad después, ahí ya cuando el pastor Agustín Pellegrino entra como secretario de actas, iba a traer como una renovación, siendo él ya secretario de actas. A partir de que él es secretario de actas, es como que todo empieza a ser más claro en cuanto a todo y en cuanto a trámites. Entonces después se sabe que alguien había hecho malversación, pero el asunto es que incluso hay una revelación. Antes de que se vieran los papeles, alguien recibe una revelación de que había una malversación de fondos. Eso fue, el mover del espíritu era muy grande. Había revelación todo el tiempo y había palabra de ciencia, y vos entras a la reunión y también, aún así había gente que vivía en pecado. Porque incluso varios de los líderes, hay algunos, no varios, sino algunos de los líderes que nombramos hoy, habían caído en pecado. Y después se supo al tiempo y fueron, por supuesto, sacados de su función. Pero en este caso alguien recibe una revelación, esta persona que recibe la revelación la expulsa de la iglesia porque estaba ocurriendo realmente. Entonces, estando ya el pastor Agustín como secretario de actas, finalmente, se salen a la luz estos papeles, que dice que sí, había una malversación de fondos, se le pide al pastor Elías que se rinda cuenta. Se produce ahí un cisma, la iglesia hace un juicio, la IEP gana el juicio, sí, lo gana la IEP, pero para honrar al misionero, al que había traído el evangelio, el pastor Agustín le cede la propiedad de nuevo y le dice: aquí tiene los papeles, no hay problema, pastor, nosotros reconocemos su ministerio, y una forma de honrar al hombre que había traído el evangelio y que había luchado tanto por él. En la iglesia de Villa Victoria ocurrió eso. Eso ocurrió en Villa Victoria, sí, y esta es la iglesia de la junta administrativa ahí, invitaron al pastor Elías López, que era ya muy anciano. Entonces le dijeron: la misión ganó el juicio, pero nosotros reconocemos su ministerio, que trajo el evangelio de Chile acá y predicó. Entonces le cedemos el título de la propiedad de la iglesia Pedro Molina, y se lo dieron a los pastores. Estaba todavía el pastor Agustín Pellegrino de presidente. Claro, ahí en el año 61 ya el pastor Agustín es el superintendente de la misión hasta el año 92, que asume el pastor Juan Gómez. ¿Sí, Patricia? En esta situación no fue el pastor Elías el que había hecho la malversación. No fue la persona cercana a él, pero hay que aclarar que no fue el pastor Elías. No fue el pastor Elías, y más allá del reconocimiento, se entendía que él no había sido quien había hecho. Sí. Claro, por eso mismo yo aclaré, tengamos en cuenta que él era peluquero y confió. Ella está hablando algo muy cierto, que era que Elías López era una persona que, claro, que no tenía, digamos así, conocimiento de tantas letras en cuanto a leyes. Era importante que la iglesia tuviera personería jurídica para que las propiedades sean de la iglesia. Que a esa altura ya tenía personería jurídica, pero había descuidado detalles, claro. Al hacer la malversación. ¿Por qué decimos eso? Porque mañana se levanta alguien y quiere dividir la iglesia. Bueno, se podrá ir él y llevarse gente, pero no se puede llevar ni los bancos ni todo lo que hay, porque todo lo que hay le ha costado a todos los hermanos y es de la institución, no es de ninguna persona. Esto es importante porque hace unos días estábamos hablando del tema de cuántas iglesias tiene la IEP actualmente, y el número podría ser mayor si no fuera honestamente que algunos hombres fallaron en el ministerio, le fallaron a Dios, se fallaron a sí mismos, le fallaron al ministerio, porque cayeron en pecado. Pero también existe la otra realidad, que algunos murieron o les pasó otra situación, que tuvieron que irse del ministerio, y al no tener una propiedad es difícil después enviar una persona a ese lugar. O sea, el arraigo de la propiedad es muy importante para que continúe la obra. Entonces, que la institución vaya adquiriendo propiedades es importante a nivel general.
y Sumamente importante. y tener los papeles como Al debe día, ser. todo bien. Por eso, como acá hay muchos jóvenes, vamos a aclarar, la misión tiene abogados y tiene escribanos, que son los que están, a quienes hay que rendirle cuenta, y los pastores le rinden cuenta de todo lo que hay. Porque debe ser así. Hay pero- contadores, todos que Claro, están ocupándose. Claro. Y hay revisores de cuentas también Que son dentro de la pastores. institución y desde el punto de vista legal, secular también. O sea, estamos siendo, digamos, como quien dice, hay un control. No es que adquiera propiedad y nadie controla, no hay leyes, hay todo. Está siendo controlado. Y además, voy a decir, por ejemplo, en San Juan el problema que tenemos es con los terrenos que hay en el campo, es que todo es fiscal y no se puede hacer escritura. El único que ha luchado muchísimo y tiene escritura hasta el día de hoy es José Vicente, el pastor de Mega. El otro día estábamos hablando, mi hijo tengo todo ya, pero le ha costado años hacer trámite. Cuesta muchísimo para que donde sea edificado el terreno fiscal. Bueno, tenemos que orar por eso, para que Sí, en realidad en cada lugar donde la misión tiene un pastor y una congregación que no tiene su propiedad, hay que orar para que ocurra, para que puedan tener su lugar propio. los Hermana papeles Rosa, en condiciones. ¿no quiere decir algo final? Y no sé, pregúntenme, yo le dije que me Usted pregunten. alguna vez me ha contado que cuando usted llega a los 8 años y como para abrir a veces prestarle atención a los chicos, y usted me contó que había una hermana que le daba un chocolatito o algo así. ¿Puede contar un poquito de eso? Para que la iglesia, cuando llegan las familias, se le preste atención a los chicos, porque a veces saludamos a los adultos y a los chicos no. O prestarle atención al niño, porque no sabemos qué niño o qué niña tenemos enfrente, que puede ser, en el propósito de Dios hay un llamado. Sí, Entonces la contención, la cuestión de familia, de atención. bueno, acá había una hermana que era presidenta de las Dorcas, ella se llamaba Teresita Araya. Y ella siempre que mi mamá venía a la reunión de Dorcas y yo a veces la acompañaba, ella cuando nos íbamos, ella le gustaba conversar conmigo. Y entonces mientras caminábamos siempre sacaba un chocolate y me daba. Y de ese modo me iba mostrando, hablando de las cosas del Señor, de la obra, del trabajo. Yo tuve también una hermana que fue mi mentora. Y ella me enseñó a mí a trabajar en la obra de Dios. Ella me llevaba al hospital y me decía, vamos a ir al hospital. Y claro, mi mamá me decía a mí, al hospital hay muchos virus, y bueno, me decía muchas cosas, ¿vio? Yo después al final me dejaba ir. Y íbamos y entonces me decían, acá en el hospital de niños hay muchos niños que los padres son del campo y no vienen a verlos. Entonces ella juntaba lápices, juntaba revistas, juntaba libritos y les daba a los niños y los evangelizaba. Y me enseñó ella a hacer ese trabajo. Me enseñó a ir a visitar a personas ancianas de la iglesia. Y ella me decía, vamos a llevar un paquetito de hierba, uno de azúcar, uno, y me decía, y le vamos a llevar a estos ancianos. Y bueno, yo iba al lado de ella y estaba viendo cómo ella hacía la obra. Entonces tuve una mentora. Bueno, pasaban cosas, a veces ella me decía, vamos a tejer medias para los niños. A mí las medias me salían como si fuera una cartuchera para revólver. Y cuando las traía a los jóvenes se reían todos de los tejidos que había hecho. Pero bueno, son cosas que pasan en la iglesia, que hacíamos ese trabajo. Ese trabajo yo lo heredé y hasta ahora, gracias a Dios, lo puedo hacer de mirar por la gente con necesidad. Y tengo una hija mía que si yo no me doy cuenta, me dice, no viste tal cosa, no viste la otra, hay que ayudar a este y otro. Bueno, porque la iglesia ha sido así. Yo he leído tantos libros de misioneros que sé el precio que pagan y cómo ayudan a la gente en el África y en otros países. ¿Viste? Y a veces creemos que tenemos que ir a la China y no. Si miramos acá hay mucha necesidad y Dios nos ocupa.